Amelia Rivas visita cada domingo la tumba de Carlos, su esposo fallecido, dejándole cartas llenas de amor y dolor. Lo que no sabe es que alguien las está leyendo, alguien que también conoce el sufrimiento de perder al amor de su vida. Un encuentro, si inesperado, podría darle una segunda oportunidad al amor, pero el pasado guarda secretos que podrían destruir toda esperanza. Antes de empezar esta historia, comenta abajo desde dónde nos estás viendo. El cementerio Jardines del Recuerdo. Estaba en completo silencio cuando los primeros rayos del sol comenzaron a iluminar las lápidas. Una figura solitaria caminaba entre las tumbas con un ramo de flores blancas en una mano y un sobre en la otra. Amelia Rivas, de 30 años, vestía completamente de negro a pesar del calor que ya se sentía en esa mañana de domingo. Su rostro, aunque hermoso, mostraba el cansancio de quien ha llorado demasiado. Llevaba el cabello castaño recogido en una cola simple, sin maquillaje, y sus ojos reflejaban una tristeza que parecía haberse instalado permanentemente en ellos. Se detuvo frente a una lápida de mármol blanco. En ella se leía: Carlos Mendoza, amado esposo, 1990-2021. El amor verdadero nunca muere. Buenos días, mi amor, susurró Amelia, arrodillándose frente a la tumba. Con delicadeza, retiró las flores marchitas de la semana anterior y colocó las nuevas en el florero. Luego, sacó de su bolso un sobre sellado. Lo besó suavemente antes de dejarlo bajo una pequeña piedra que usaba para este propósito cada domingo. Te extraño tanto, dijo con voz quebrada, mientras acariciaba la fría lápida como si fuera el rostro de su esposo. Este ritual se repetía sin falta cada domingo al amanecer durante los últimos 3 años, desde aquel terrible accidente que le arrebató al amor de su vida. Carlos había muerto instantáneamente cuando un conductor ebrio chocó contra su auto. Amelia había quedado destrozada, incapaz de imaginar cómo seguiría viviendo sin él. Las cartas comenzaron como una forma de terapia, sugerida por su psicóloga. Una manera de procesar su dolor, de mantener viva la conexión, pero con el tiempo se convirtieron en algo más profundo. Una conversación íntima con alguien que ya no podía responder. Amelia permaneció arrodillada durante casi 1 hora. No rezaba, solo estaba allí, en silencio, como si pudiera sentir a Carlos a su lado. Ningún otro visitante se acercaba a molestarla. Los pocos empleados del cementerio ya la conocían y respetaban su espacio. Lo que Amelia no sabía era que ese domingo en particular no estaba completamente sola. A unos 20 metros de distancia, un hombre alto observaba discretamente la escena. León Garmendia, de 33 años, vestía un traje oscuro impecable, que contrastaba con su cabello negro ligeramente despeinado. Su rostro mostraba facciones fuertes pero amables, y en sus ojos había una mezcla de curiosidad y respeto. León había venido a visitar la tumba de su padre, fallecido hacía 1 mes. Don Guillermo Garmendia había sido uno de los empresarios más respetados del país, dejando a su único hijo una fortuna considerable y la responsabilidad de dirigir el imperio empresarial que había construido durante décadas. Mientras se acercaba a la tumba de su padre, notó a la mujer arrodillada a poca distancia. Algo en la forma en que ella acariciaba la lápida, en su dolor silencioso y digno, le resultó profundamente conmovedor. León dejó las flores en la tumba de su padre y se quedó un momento en silencio, pero su atención seguía desviándose hacia aquella mujer desconocida. «Papá, espero que estés en paz», murmuró. «Sé que no siempre estuvimos de acuerdo, pero te prometo cuidar todo lo que construiste». Cuando terminó su breve visita, León caminó de regreso a su auto, un Mercedes negro estacionado en la entrada principal. Al pasar cerca de donde había estado la mujer, notó que ya se había marchado. Sin embargo, algo llamó su atención, un sobre blanco que el viento había arrastrado desde la tumba. Se acercó y lo recogió con la intención de devolverlo a su lugar, pero al sostenerlo en sus manos, no pudo evitar leer el nombre escrito en el frente con una caligrafía delicada. «Para Carlos, con todo mi amor»,
León sintió que estaba invadiendo algo íntimo y privado. Debía simplemente dejarlo de nuevo bajo la piedra y marcharse, pero una fuerza inexplicable lo detuvo. El sobre ya estaba parcialmente abierto, como si el viento hubiera comenzado a revelar su contenido. No debería, se dijo a sí mismo. Pero la curiosidad fue más fuerte. Con cuidado extrajo la carta y comenzó a leer. Mi querido Carlos, hoy se cumplen 3 años y 2 meses desde que te fuiste. El tiempo pasa, pero el dolor sigue aquí, como un compañero constante. A veces pienso que nunca se irá del todo, y tal vez no quiero que lo haga, porque es lo único que me queda de ti. Esta semana conseguí un nuevo trabajo en la biblioteca municipal. Es tranquilo y me permite estar rodeada de libros como siempre me gustó. ¿Recuerdas cómo te burlabas cariñosamente de mí por preferir pasar mis tardes libres leyendo en lugar de salir? Ahora, esos libros son mi refugio. Mi madre sigue insistiendo en que debo seguir adelante, como si fuera tan fácil, como si el amor que sentí por ti pudiera simplemente reemplazarse con otro. Ella no entiende que hay amores que son para toda la vida, incluso cuando esa vida juntos fue tan corta. Anoche soñé contigo. Estábamos en aquella playa donde pasamos nuestra luna de miel. Tu sonrisa era tan real que cuando desperté, por un segundo, creí que estarías a mi lado. Ese momento, ese segundo de confusión antes de recordar la realidad, es lo más doloroso de cada día. No te preocupes por mí. Estoy bien, dentro de lo posible. Como 3 veces al día, voy al trabajo, cuido las plantas del apartamento. Incluso tu cactus sigue vivo, ¿puedes creerlo? Hago lo que se supone que debe hacer una persona viva. Pero a veces me pregunto si esto es realmente vivir. Te amaré siempre, Amelia. León dobló la carta con cuidado y la devolvió al sobre, sintiendo un nudo en la garganta. Aquellas palabras, tan honestas y llenas de dolor, habían tocado algo profundo dentro de él. Hacía 5 años que su esposa, Elena, había fallecido después de una larga batalla contra el cáncer. Desde entonces, León se había refugiado en el trabajo, construyendo una de las empresas más exitosas del país, dedicándose a la filantropía, llenando cada minuto de su día para no tener que enfrentar el vacío que ella había dejado. Con respeto, colocó el sobre de nuevo bajo la piedra y regresó a su auto. Durante todo el camino de regreso a su mansión en las afueras de la ciudad, no pudo dejar de pensar en aquella carta y en la mujer que la había escrito. Una semana después, León se encontró regresando al cementerio el domingo al amanecer. Se dijo a sí mismo que solo quería visitar a su padre de nuevo, pero la verdad era que esperaba ver a la misteriosa mujer de las cartas. Se estacionó discretamente y esperó en su auto. A las 7 en punto, vio llegar un pequeño Fiat azul. De él bajó la misma mujer de la semana anterior, esta vez con un ramo de lirios blancos y el habitual sobre en la mano. León la observó a distancia, respetando su privacidad, pero sintiendo una extraña conexión con ella. Cuando Amelia se marchó, él esperó unos minutos antes de acercarse a la tumba de su padre. Al terminar, no pudo resistir la tentación de pasar cerca de la tumba de Carlos. El sobre estaba allí, bajo la misma piedra. Esta vez, León luchó contra el impulso de leerlo. No era correcto. Aquellas palabras no estaban destinadas a sus ojos, pero al darse la vuelta para marcharse, el viento volvió a jugarle una mala pasada, o quizás fue el destino. La carta salió, volando y aterrizó justo a sus pies. León la recogió y esta vez ni siquiera intentó resistirse. Abrió el sobre y leyó: Querido Carlos, ayer encontré por casualidad nuestra vieja caja de fotografías. Pasé toda la noche mirándolas una por una. Tú a los 22 años, con esa sonrisa traviesa que me enamoró desde el primer día. Nosotros en nuestra primera cita, en el parque de diversiones. La foto de nuestra boda, donde ambos parecíamos tan jóvenes y tan llenos de esperanza. Me pregunto qué pensarías de mí ahora. ¿Estarías decepcionado de ver que sigo atrapada en el pasado? ¿O entenderías que no sé cómo dejar ir este amor sin sentir que te estoy traicionando? Mi hermana, Laura, tuvo su segundo bebé.
una niña preciosa. Me pidió que fuera la madrina. Acepté, aunque me resulta doloroso pensar en los hijos que nunca tuvimos, en la familia que planeamos construir juntos. A veces me pregunto cómo sería mi vida si no hubieras tomado el auto esa noche, si hubieras esperado a la mañana siguiente para ir a buscar mi medicina. Es un pensamiento inútil, lo sé, pero no puedo evitarlo. Un simple resfriado mío te llevó a conducir bajo la lluvia, a cruzarte con ese conductor ebrio. No quiero que estas cartas sean solo tristeza. También quiero contarte las cosas buenas, aunque sean pequeñas. Esta semana organicé una lectura de cuentos para niños en la biblioteca. Ver sus caritas iluminarse con las historias me recordó por qué amaba tanto los libros. Por un momento sentí algo parecido a la felicidad. ¿Está bien sentir eso, Carlos? ¿Está bien tener momentos de alegría cuando tú ya no estás? Te amo siempre, Amelia. Esta vez León no pudo contener una lágrima. Aquellas palabras resonaban con su propia experiencia, con preguntas que él mismo se había hecho tantas veces. La culpa por seguir vivo, por tener momentos de felicidad cuando la persona amada ya no estaba. Durante las siguientes semanas, León regresó cada domingo, siempre discreto, siempre respetuoso, esperando a que Amelia se marchara antes de acercarse. Y cada domingo encontraba una nueva carta que el viento, o quizás algo más, parecía empeñado en poner en su camino. A través de esas cartas, comenzó a conocer a Amelia, su trabajo en la biblioteca, su amor por los libros, su pequeño apartamento lleno de plantas, su gato llamado Gabo en honor a García Márquez, sus noches de insomnio, sus pequeñas victorias diarias contra el dolor. León se dio cuenta de que estaba desarrollando sentimientos por una mujer a la que nunca había hablado, a la que solo conocía a través de palabras destinadas a otro hombre. Era una situación extraña, casi surrealista, pero innegablemente poderosa. Un domingo, mientras regresaba a su auto después de leer la carta semanal, León tomó una decisión impulsiva. Sacó de su chaqueta una pequeña libreta y un bolígrafo, y escribió unas palabras rápidas. Para la dama de las cartas, perdona mi atrevimiento. No pretendía invadir tu privacidad, pero el viento puso tus palabras en mi camino, y algo en ellas tocó mi alma. También conozco el dolor de perder a quien más se ama. También me pregunto si está bien seguir adelante, si es posible amar de nuevo sin traicionar lo que fue. No espero respuesta. Solo quería que supieras que tus cartas han ayudado a sanar un corazón que también estaba roto. Con respeto, un amigo dobló el papel, lo metió en un sobre y lo dejó junto a la tumba de Carlos, bajo la misma piedra donde Amelia dejaba sus cartas cada semana. Luego, con el corazón acelerado, regresó a su auto y se marchó, preguntándose si había cometido un terrible error o si por primera vez en años había hecho algo verdaderamente valiente. Mientras tanto, en su pequeño apartamento al otro lado de la ciudad, Amelia se preparaba una taza de té, ajena a que sus palabras más íntimas habían encontrado un lector inesperado. Ajena a que su vida estaba a punto de cambiar para siempre, el teléfono sonó interrumpiendo sus pensamientos. «Diga», contestó Amelia. «Señorita Rivas, le habla Martín Ordóñez, del despacho de abogados Ordóñez y Asociados», dijo, una voz formal al otro lado de la línea. Llamaba para confirmar nuestra cita de mañana para discutir la situación de su departamento. Amelia suspiró con preocupación. «Sí, allí estaré», respondió con voz tensa. Al colgar, miró a su alrededor. El pequeño apartamento que había compartido con Carlos ahora estaba en riesgo. La indemnización por el accidente se había agotado. Su nuevo trabajo en la biblioteca apenas cubría sus gastos básicos y llevaba 3 meses atrasada con el pago de la hipoteca. «¿Qué voy a hacer, Carlos?», murmuró, como si su esposo pudiera escucharla y aconsejarla. «No quiero perder nuestro hogar. Es lo único que me queda de nuestra vida juntos». Lo que Amelia no sabía era que, mientras ella enfrentaba la posibilidad de perder su hogar, un hombre que nunca había conocido leía sus cartas y sentía su dolor como propio. Un hombre que, casualmente, tenía los recursos para ayudarla.
si tan solo encontrara la manera de hacerlo sin parecer un intruso en su vida. El destino había puesto en marcha sus engranajes, conectando dos almas heridas a través de palabras nunca destinadas a ser compartidas. Y el próximo domingo, cuando Amelia encontrara un sobre inesperado junto a su carta, todo cambiaría para siempre. El domingo siguiente amaneció nublado, como si el cielo mismo presintiera que algo importante estaba a punto de suceder. Amelia llegó al cementerio a la hora habitual, con su ramo de flores frescas y la carta semanal para Carlos. Esta vez, mientras se arrodillaba frente a la lápida, notó algo inusual. Había un sobre que no era suyo junto a la piedra donde ella dejaba sus cartas. Un sobre elegante, de papel grueso, sin nombre en el exterior. «¿Qué es esto?», murmuró confundida, tomándolo con manos temblorosas. Miró a su alrededor, pero el cementerio estaba desierto a esa hora temprana. Con cautela abrió el sobre y leyó la breve nota en su interior. Sus ojos se abrieron con sorpresa y luego se entrecerraron con indignación. «¿Quién se atreve?», dijo en voz alta, arrugando el papel. «¿Quién ha estado leyendo mis cartas privadas?». Se puso de pie guardando el papel en su bolsillo y miró en todas direcciones como si esperara encontrar al culpable escondido tras alguna lápida. Se sentía violada, expuesta en su momento más íntimo y vulnerable. Lo que Amelia no sabía era que León la observaba desde lejos, escondido tras un árbol a cierta distancia. Había llegado una hora antes, anticipando su visita, y ahora se arrepentía profundamente de haber dejado aquella nota. La reacción de angustia en el rostro de Amelia era evidente incluso a la distancia. «Soy un idiota», se dijo León. «¿Cómo pude ser tan insensible?». Amelia, demasiado alterada para continuar con su ritual habitual, dejó las flores y su carta, pero no permaneció el tiempo acostumbrado. Regresó a su auto con pasos rápidos y se marchó. León salió de su escondite. Cuando el auto de Amelia desapareció en la distancia, se acercó a la tumba de Carlos con el corazón pesado por la culpa. La carta de Amelia estaba allí, bajo la piedra, pero esta vez no se atrevió a leerla. En su lugar, dejó otra nota. «Perdóname por invadir tu espacio. No volveré a molestarte. Lo siento profundamente». Luego regresó a su auto y se marchó, convencido de que había arruinado cualquier posibilidad de conectar con aquella mujer que, sin saberlo, había comenzado a sanar su corazón herido. Esa tarde, en su pequeño apartamento, Amelia no podía dejar de pensar en la misteriosa nota. La había leído y releído varias veces, pasando de la indignación inicial a una curiosidad inquieta. «También conozco el dolor de perder a quien más se ama», había escrito el desconocido. Esas palabras resonaban en su mente. ¿Quién era esta persona? ¿Realmente entendía su dolor o solo era un intruso morboso? El lunes por la mañana, Amelia acudió a su cita con el abogado Martín Ordóñez. El despacho estaba ubicado en un edificio imponente en el centro financiero de la ciudad, un lugar donde Amelia se sentía claramente fuera de lugar con su modesto vestido y su bolso gastado. «Señorita Rivas», la saludó el abogado, un hombre de unos 50 años con gafas de montura gruesa. «Lamento decirle que la situación es más grave de lo que pensábamos. El banco ha iniciado el proceso de ejecución hipotecaria. Tiene 30 días para pagar la deuda acumulada o deberá abandonar el apartamento». Amelia sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «Debe haber algo que podamos hacer», suplicó. «Ese apartamento era nuestro hogar. Lo único que me queda de mi vida con Carlos». El abogado se ajustó las gafas con expresión incómoda. «Lo siento, pero necesitaría unos $25,000 para detener el proceso y otros $75,000 para liquidar la hipoteca por completo». A menos que tenga esa cantidad, Amelia negó con la cabeza. Era una suma imposible para ella. «Gracias por su tiempo», dijo con dignidad poniéndose de pie. «Buscaré una solución». Pero mientras salía del elegante edificio, las lágrimas que había contenido comenzaron a correr por sus mejillas. No había solución. Tendría que abandonar el único lugar donde aún podía sentir la presencia de Carlos. Lo que Amelia no sabía era que, en ese mismo edificio, varias plantas más arriba,
se encontraban las oficinas centrales de Grupo Garmendia, el imperio empresarial dirigido por León. Esa misma mañana, León estaba en una reunión con su asistente personal, Rodrigo Vega, un hombre eficiente de unos 40 años que había trabajado para su padre y ahora le servía a él con la misma lealtad. «Señor, aquí está la información que solicitó sobre la biblioteca municipal», dijo Rodrigo, entregándole una carpeta. «¿Puedo preguntar por qué este repentino interés en una institución tan modesta?» León tomó la carpeta sin responder directamente. «¿Has investigado a todos los empleados como te pedí?» Rodrigo asintió. «Sí, señor. Hay una lista completa en la página 3, con los datos básicos de cada uno. Como mencionó específicamente a las bibliotecarias, he resaltado esos nombres». León pasó rápidamente las páginas hasta encontrar lo que buscaba. Amelia Rivas, 30 años, bibliotecaria. Contratada hace 3 meses. Viuda. Esposo fallecido. En accidente automovilístico hace 3 años. «Excelente trabajo, Rodrigo», dijo cerrando la carpeta. «Ahora necesito que me averigües todo sobre esta mujer, su situación económica, dónde vive, si tiene problemas, todo». Rodrigo levantó una ceja, pero no cuestionó las órdenes de su jefe. «Lo tendrá en su escritorio mañana a primera hora, señor». Cuando Rodrigo se retiró, León se quedó mirando, por el amplio ventanal de su oficina, hacia la ciudad que se extendía a sus pies. Se sentía como un acosador, investigando a Amelia de esta manera, pero necesitaba encontrar una forma de ayudarla sin revelar que él era el amigo que había leído sus cartas. El martes por la mañana, tal como había prometido, Rodrigo entró a la oficina de León con una nueva carpeta. «Señor, he reunido toda la información sobre la señorita Rivas», dijo, colocando la carpeta sobre el escritorio. «Y me temo que no son buenas noticias. Está a punto de perder su apartamento. El banco ha iniciado un proceso de ejecución hipotecaria. Tiene 1 mes para pagar o será desalojada». León sintió que su corazón se encogía. «¿Cuánto debe?» «Tiene 3 meses de atraso, unos $25,000 con intereses y penalizaciones. La hipoteca total es de aproximadamente $75,000 más». Para un hombre con la fortuna de León, esa cantidad era insignificante. Podría resolver el problema de Amelia con un simple movimiento bancario, pero sabía que no podía hacerlo directamente sin parecer un intruso o, peor aún, alguien que intentaba comprar su afecto. «Rodrigo, ¿recuerdas la fundación que creamos en memoria de mi esposa Elena?» «Por supuesto, señor. La Fundación Elena Garmendia para familias en crisis. Quiero que la fundación contacte al banco, compre esa hipoteca y luego ofrezca a la señorita Rivas un plan de pago muy favorable, con intereses mínimos y plazos extendidos», ordenó León. «Pero es crucial que mi nombre no aparezca en ninguna parte. La fundación debe manejar todo como un caso más de su programa de asistencia». Rodrigo asintió, aunque en sus ojos había una chispa de comprensión y curiosidad. «Así se hará, señor. ¿Algo más?» «Sí. Quiero hacer una donación importante. A la biblioteca municipal. Libros nuevos, equipos, lo que necesiten, pero de nuevo a través de la fundación, no directamente de mí o de Grupo Garmendia». «Entendido, señor. Me encargaré de todo discretamente». Mientras tanto, Amelia continuaba con su rutina diaria, intentando no pensar en la inminente pérdida de su hogar. En la biblioteca se sumergía en su trabajo, organizando eventos de lectura para niños y ayudando a los visitantes a encontrar los libros que buscaban. Esa tarde, mientras acomodaba unos volúmenes en los estantes, su compañera de trabajo, Sofía, se acercó con expresión emocionada. «Amelia, no vas a creer esto», exclamó. «La directora acaba de recibir una llamada. Una fundación quiere hacer una donación importante a la biblioteca. Nuevos libros, computadoras, incluso una renovación completa de la sección infantil». «¿Qué fundación?», preguntó Amelia, sorprendida por la noticia. «La Fundación Elena Garmendia para familias en crisis». Nunca había oído hablar de ella, pero aparentemente es muy prestigiosa. La directora está encantada. Amelia sonrió, genuinamente feliz por primera vez en días.
La biblioteca era su refugio, y saber que recibiría los recursos que tanto necesitaba le daba una pequeña alegría en medio de su difícil situación personal. El jueves de esa misma semana, Amelia recibió una llamada inesperada mientras estaba en su apartamento preparándose para dormir. «¿Señorita Amelia Rivas?», preguntó una voz femenina. «Sí, soy yo. Le habla Carmen Suárez de la Fundación Elena Garmendia para Familias en Crisis. Nos gustaría concertar una cita con usted para discutir un asunto importante relacionado con su hipoteca». Amelia se quedó paralizada con el teléfono en la mano. «¿Mi hipoteca? No entiendo. ¿Cómo saben ustedes sobre mi hipoteca?» «Nuestra fundación tiene un programa de asistencia para personas en riesgo de perder sus hogares, especialmente viudas y familias monoparentales», explicó la mujer con voz amable. «Su caso llegó a nuestra atención a través de nuestro programa de detección temprana. Podríamos reunirnos mañana en nuestras oficinas». Aunque confundida y un poco suspicaz, Amelia aceptó la cita. No tenía nada que perder. Al día siguiente, se presentó en las oficinas de la fundación, ubicadas en un edificio moderno pero discreto. La recibió Carmen Suárez, una mujer de unos 50 años con expresión maternal. «Señorita Rivas, gracias por venir», dijo, conduciéndola a una sala de reuniones cómoda, pero no ostentosa. «Voy a ser directa. Nuestra fundación ha adquirido su hipoteca del banco». «¿Qué?». Amelia no podía creer lo que escuchaba. ¿Por qué harían algo así? Como le mencioné, tenemos un programa específico para ayudar a personas que han perdido a sus seres queridos y están en riesgo de perder también su hogar, explicó Carmen, entregándole una carpeta. «Queremos ofrecerle un plan de pago adaptado a sus posibilidades, con un interés mínimo y plazos muy extendidos. Básicamente, podrá mantener su apartamento con pagos mensuales que estén dentro de sus posibilidades». Amelia abrió la carpeta con manos temblorosas. Los términos eran increíblemente favorables, casi demasiado buenos para ser verdad. Pero, ¿por qué yo? Debe haber mucha gente en situaciones similares o peores. Carmen sonrió con calidez. La fundación fue creada por León Garmendia en memoria de su esposa Elena, quien falleció de cáncer hace 5 años. El señor Garmendia cree firmemente en ayudar a quienes han sufrido pérdidas similares a la suya. «¿León Garmendia?», repitió Amelia. «¿El hijo de don Guillermo Garmendia, el empresario?» «El mismo», asintió Carmen. «Aunque debo decir que el señor Garmendia prefiere mantenerse en el anonimato respecto a las actividades de la fundación. No le gusta que se le reconozca públicamente por estas acciones». Amelia se quedó pensativa. El nombre de León Garmendia le resultaba familiar por las noticias, pero nunca había tenido ningún contacto con él ni con su círculo social, que estaba muy por encima del suyo. «Esto parece demasiado bueno para ser verdad», dijo finalmente. «¿Cuál es la trampa?». Carmen rió suavemente. «No hay trampa, señorita Rivas. Solo le pedimos que cumpla con los pagos reducidos según sus posibilidades y que, si algún día está en posición de ayudar a otros, lo haga. Es el espíritu de nuestra fundación». Aún, incrédula pero inmensamente aliviada, Amelia firmó los documentos que le permitirían conservar su hogar. Al salir de las oficinas de la fundación, sintió como si un enorme peso se hubiera levantado de sus hombros. Lo que Amelia no sabía era que, desde una oficina con ventanas polarizadas en el piso superior, León Garmendia la había observado llegar y marcharse. Había resistido el impulso de bajar y presentarse, sabiendo que aún no era el momento adecuado. El domingo siguiente, Amelia acudió al cementerio con una nueva carta para Carlos, esta vez llena de noticias sorprendentemente positivas. La biblioteca recibiría una importante donación, y una fundación había rescatado su hipoteca de manera casi milagrosa. Al llegar a la tumba, notó que había otra nota bajo la piedra. Con cierta aprensión, la tomó y leyó. «Espero que me hayas perdonado por mi intrusión anterior. No he vuelto a leer tus cartas. Respeto tu privacidad. Solo quería decirte que admiro tu fortaleza y la manera en que honras el amor que viviste. Si algún día quisieras hablar con alguien que entiende tu dolor,
Estaré aquí el próximo domingo al amanecer. Esta vez, la nota no la indignó. Después de la semana de inesperadas bendiciones que había tenido, su corazón estaba más abierto, más dispuesto a ver lo bueno en las intenciones de los demás. Amelia dejó su carta y las flores y permaneció en silencio frente a la tumba de Carlos. Por primera vez en mucho tiempo, sus pensamientos no estaban dominados exclusivamente por el dolor y la pérdida. Se preguntaba quién sería aquel misterioso amigo que entendía su sufrimiento y si tendría el valor de conocerlo el domingo siguiente. Lo que Amelia no podía imaginar era que este desconocido no solo compartía su dolor, sino que también había sido el ángel anónimo que había salvado su hogar y mejorado su lugar de trabajo, y que, escondido no muy lejos, la observaba con un corazón que comenzaba a latir con renovada esperanza. «Hasta el próximo domingo», murmuró León, viendo a Amelia marcharse. «Si es que decides venir a conocerme». Mientras tanto, en otro lugar de la ciudad, una elegante mujer de unos 40 años entraba a un lujoso restaurante para encontrarse con Rodrigo Vega, el asistente personal de León. «¿Y bien?», preguntó Victoria Montalvo extendiéndole su mano enjollada. «¿Qué es eso tan urgente que querías decirme?». Rodrigo miró a su alrededor para asegurarse de que nadie pudiera escucharlos. «Creo que el señor Garmendia está interesado». «En alguien», dijo en voz baja. «Una mujer común, una simple bibliotecaria. Ha estado usando recursos de la empresa y de la fundación para ayudarla». Victoria entrecerró los ojos, mientras una sonrisa fría se dibujaba en sus labios perfectamente pintados. ¿Una bibliotecaria? ¿León está interesado en una don nadie? Su risa era como cristal quebrándose. «Eso no puede ser. León y yo estamos destinados a estar juntos. Nuestras familias lo han planeado durante años. Solo necesitaba tiempo para superar la muerte de Elena». «Pues parece que ha encontrado consuelo en otro lugar», insistió Rodrigo. «Pensé que debías saberlo, considerando tu interés en él». Victoria tomó un sorbo de su copa de vino, mientras su mente calculadora comenzaba a trazar un plan. «Dame toda la información sobre esta mujer. Nombre, dirección, todo», ordenó. «Nadie va a interponerse entre León y yo. Nadie. La semana siguiente sería decisiva para todos». Amelia debía decidir si se presentaría para conocer a su misterioso amigo. León esperaba con ansias ese momento, sin saber si ella aparecería. Y Victoria Montalvo, heredera de una fortuna rival y obsesionada con León desde la adolescencia, comenzaba a tejer una red de intrigas para eliminar a esta inesperada competidora antes de que pudiera acercarse demasiado al hombre que consideraba suyo por derecho. El domingo siguiente amaneció con un cielo despejado y un sol radiante, como si la naturaleza misma quisiera animar a Amelia a dar un paso hacia adelante en su vida. Ella se había despertado mucho antes del alba, debatiéndose entre ir al cementerio como siempre o quedarse en casa. La idea de conocer al misterioso lector de sus cartas la llenaba de nerviosismo y culpa a partes iguales. «¿Qué debo hacer? Carlos», susurró mientras miraba la fotografía de su difunto esposo en la mesita de noche. «¿Está mal querer conocer a esta persona?». Finalmente, tomó su decisión. Se vistió con más cuidado que de costumbre, eligiendo un sencillo vestido azul claro en lugar de su habitual ropa oscura. Preparó su carta semanal y un pequeño ramo de margaritas, las flores favoritas de Carlos. Al llegar al cementerio, Amelia notó que su corazón latía con fuerza. Se dirigió como siempre a la tumba de Carlos, pero esta vez sus ojos escudriñaban el entorno, buscando a alguien que pudiera ser su misterioso amigo. No vio a nadie. El cementerio parecía desierto a esa hora temprana. Con una mezcla de alivio y decepción, Amelia se arrodilló frente a la lápida de Carlos y dejó las flores y su carta. «Buenos días, mi amor», dijo en voz baja. «Hoy vengo con el corazón confundido. No sé si estoy lista para esto, para conocer a alguien nuevo, para hablar con alguien que no seas tú. A veces, hablar es el primer paso para sanar», dijo una voz masculina detrás de ella. Amelia se sobresaltó y se puso de pie rápidamente, girándose para encontrarse cara a cara con un hombre alto y bien vestido.
Sus ojos, de un café profundo, la miraban con una mezcla de respeto y nerviosismo que contrastaba con su apariencia elegante. «¿Tú eres el que ha estado leyendo mis cartas?», preguntó Amelia, cruzando los brazos en un gesto defensivo. El hombre asintió, manteniendo una distancia respetuosa. «Me llamo León Garmendia», se presentó. «Y antes que nada, quiero pedirte perdón por haber invadido tu privacidad. No fue mi intención». Amelia se quedó paralizada al escuchar el nombre. «¿León Garmendia?». El mismo hombre que dirigía la fundación que había salvado su apartamento. «¿Garmendia? ¿Como la Fundación Elena Garmendia?», preguntó con voz temblorosa. León pareció sorprendido por un momento, pero luego asintió lentamente. «Sí, es mi fundación. La creé en honor a mi esposa después de que falleciera». Hizo una pausa. «Pero te aseguro que no sabía quién eras cuando empecé a leer tus cartas. El viento las trajo hasta mí mientras visitaba la tumba de mi padre, que está a pocos metros de aquí». Amelia lo miró con desconfianza. «Y debo creer que es pura coincidencia que tu fundación haya decidido ayudarme con mi hipoteca justo después de que comenzaras a leer mis cartas». León tuvo la decencia de sonrojarse. «No, eso no fue coincidencia», admitió. «Después de leer sobre tu situación en tus cartas, investigué un poco y descubrí lo del banco. Quería ayudarte, pero sabía que no aceptarías ayuda directa de un extraño que había estado leyendo tus cartas privadas. La fundación fue una manera de hacerlo sin que supieras que era yo». Amelia dio un paso atrás, con los ojos brillantes de indignación. «¿Así que me has estado espiando? ¿Investigando mi vida? ¿Quién te crees que eres para entrometerte así?». «Tienes razón», dijo León, levantando las manos en un gesto conciliador. «Lo que hice estuvo mal, y lo entiendo perfectamente si quieres que me vaya y no vuelva a molestarte nunca más». Algo en su sinceridad hizo que Amelia se detuviera. Miró más detenidamente a León y vio en sus ojos no la arrogancia que esperaría de un hombre rico acostumbrado a salirse con la suya, sino una vulnerabilidad genuina. «¿Por qué?», preguntó finalmente. «¿Por qué te importa tanto una desconocida y sus cartas a su esposo muerto?». León respiró hondo antes de responder. «Porque yo también sé lo que es perder al amor de tu vida», dijo con voz quebrada. «Mi esposa, Helena, murió hace 5 años de cáncer, tenía 27 años. Desde entonces he estado existiendo, no viviendo, hasta que leí tus cartas y encontré en tus palabras todo lo que yo sentía, pero no sabía cómo expresar». Amelia sintió que su enojo comenzaba a desvanecerse, reemplazado por una extraña conexión con este hombre que compartía su dolor más profundo. «Aún así, no tenías derecho a leer mis cartas», dijo, pero su tono ya no era acusatorio. «Lo sé, y lo lamento profundamente», respondió León. «Si me das la oportunidad, me gustaría invitarte a desayunar, solo para hablar. Como dos personas que han pasado por el mismo infierno y están tratando de encontrar un camino de regreso». Amelia miró hacia la tumba de Carlos, como buscando su aprobación. Después de un largo momento, asintió levemente. «Un café nada más», dijo con firmeza. «Y quiero que me expliques exactamente cómo conseguiste información sobre mi hipoteca y mi trabajo». León sonrió, y por primera vez en mucho tiempo, la sonrisa llegó hasta sus ojos. Trato hecho. Mientras tanto, en un elegante departamento en la zona más exclusiva de la ciudad, Victoria Montalvo observaba las fotografías que su investigador privado había tomado de Amelia durante la semana anterior. «¿Esta es la mujer que tiene tan interesado a León?», preguntó con desdén, pasando las fotos de Amelia entrando a la biblioteca, haciendo compras en el supermercado, caminando por el parque. «Es tan ordinaria. Según mis fuentes dentro de la empresa Garmendia, el señor ha estado muy interesado en ella», dijo el investigador, un hombre delgado y de aspecto nervioso. «Ha destinado recursos considerables de su fundación para ayudarla». Victoria se levantó de su sillón y caminó hacia el ventanal que ofrecía una vista panorámica de la ciudad. «¿Qué sabemos de ella?». «Cuéntame todo». Amelia Rivas, 30 años. Viuda desde hace 3 años. Su esposo, Carlos Mendoza, murió en un accidente automovilístico causado por un conductor ebrio.
Trabaja como bibliotecaria. Vive sola en un pequeño apartamento que casi pierde por falta de pago, hasta que la Fundación Garmendia intervino. No tiene hijos. Su círculo social es muy reducido. Una hermana, Laura, que vive en otra ciudad con su familia, y un par de amigas del trabajo. Nada destacable. Victoria sonrió con malicia. ¿Nada destacable? Eso es perfecto. Se giró hacia el investigador. Quiero que averigües todo sobre el accidente de su esposo. Todo. Debe haber algo que podamos usar. ¿Usar para qué exactamente?, preguntó el hombre incómodo. Para asegurarme de que León Garmendia no cometa el error de interesarse en alguien tan por debajo de su clase, respondió Victoria con frialdad. León y yo estamos destinados a estar juntos. Nuestras familias lo han deseado durante años. No voy a permitir que una simple bibliotecaria arruine eso. El investigador asintió y se marchó, dejando a Victoria sumida en sus oscuros pensamientos, mientras contemplaba las fotografías de su rival. Mientras tanto, León y Amelia se encontraban en una pequeña cafetería a unas cuadras del cementerio. Era un lugar sencillo pero acogedor, lejos de los restaurantes lujosos que León frecuentaba habitualmente. «Entonces, ¿utilizaste los recursos de tu empresa para investigarme?», preguntó Amelia, revolviendo su café con leche sin azúcar. León asintió avergonzado. «No estoy orgulloso de ello, pero sí. Le pedí a mi asistente que averiguara sobre ti después de leer en tus cartas que trabajabas en la biblioteca y que estabas preocupada por tu apartamento. ¿Y la donación a la biblioteca también fue por mí?». «En parte», admitió León. «Pero realmente creo en la importancia de las bibliotecas públicas. Mi madre era maestra. Siempre me inculcó el amor por los libros». Amelia lo miró, intentando reconciliar la imagen del poderoso empresario que aparecía en las noticias con este hombre vulnerable y sincero que tenía frente a ella. «¿Por qué yo?», preguntó finalmente. «Debes conocer a muchas mujeres, mujeres de tu círculo social. ¿Por qué interesarte en una viuda que escribe cartas a su esposo muerto?». León guardó silencio un momento, como si buscara las palabras exactas. «Porque en tus cartas encontré algo que creía perdido: honestidad. Un amor tan puro y verdadero que sobrevive incluso a la muerte». Hizo una pausa. «En mi mundo, rodeado de gente que solo se interesa en mi dinero y mi posición, eso es más valioso que cualquier joya». Amelia sintió un calor inesperado en sus mejillas. Había algo en la forma en que León la miraba, con una mezcla de admiración y respeto, que la hacía sentir vista de verdad por primera vez en mucho tiempo. «Aún así, lo que hiciste fue invasivo», insistió, aunque su tono ya no tenía la dureza inicial. «Esas cartas eran para Carlos, no para ti». «Lo sé, y te prometo que no volveré a leerlas nunca más», dijo León con seriedad. «Pero si me lo permites, me gustaría conocerte, no a través de tus cartas, sino directamente, como dos personas que están aprendiendo a vivir de nuevo después de perder una parte de su alma». Amelia bajó la mirada hacia su taza. Sentía una extraña mezcla de emociones: culpa por estar teniendo esta conversación con otro hombre que no era Carlos, miedo a abrirse de nuevo al dolor, y una chispa inesperada de esperanza que creía extinguida para siempre. «No estoy lista para nada», dijo finalmente. «Ni siquiera sé si algún día lo estaré. No te estoy pidiendo nada más que la oportunidad de ser tu amigo», respondió León con suavidad. «Alguien que entiende lo que es caminar con la mitad del corazón roto». Algo en esas palabras resonó profundamente en Amelia. Levantó la mirada y por primera vez sonrió a León. «Podemos intentar ser amigos», dijo cautelosamente. «Pero con condiciones. No más investigaciones, no más intervenciones secretas en mi vida, y no más leer mis cartas. ¿Entendido?». León asintió, sonriendo también. «Entendido. Y para empezar con el pie derecho, ¿te gustaría visitar el nuevo Museo de Arte Contemporáneo este fin de semana? Inauguran una exposición sobre el duelo y la memoria que podría interesarnos a ambos». Amelia dudó por un momento, pero luego asintió. «Me gustaría, sí». Mientras salían de la cafetería, ninguno de los dos notó a un hombre discretamente vestido
que los fotografiaba desde un auto estacionado al otro lado de la calle. La semana siguiente transcurrió como en un sueño para Amelia. León la llamaba cada día, conversaciones breves, pero significativas, en las que compartían pequeños detalles de sus vidas. Él le habló de Elena, de cómo se habían conocido en la universidad, de su batalla contra el cáncer y de cómo, incluso en sus últimos días, ella seguía preocupándose más por él que por sí misma. Amelia, a su vez, le contó sobre Carlos, sobre su risa contagiosa, su pasión por la música y cómo planeaban tener hijos justo antes del accidente que lo arrebató de su lado para siempre. El sábado, León pasó a recogerla en su Mercedes, pero notando la incomodidad de Amelia ante el lujoso vehículo, sugirió tomar un taxi en su lugar. Ese pequeño gesto de consideración significó mucho para ella. El museo resultó ser una experiencia profunda y catártica para ambos. La exposición, titulada Ausencias, exploraba cómo diferentes culturas y artistas procesaban el duelo. Frente a una instalación particularmente conmovedora, Amelia sintió las lágrimas correr por sus mejillas. Sin decir nada, León tomó suavemente su mano, ofreciendo un apoyo silencioso que ella no rechazó. «Es hermoso», dijo Amelia, mirando una escultura que representaba dos figuras entrelazadas, una sólida y otra translúcida. «Así es exactamente. ¿Cómo se siente? Como si una parte de ti siguiera aquí, pero la otra se fue con ellos», completó León. «Y nunca volverá del todo». Amelia lo miró, sorprendida por la precisión con que había captado su sentimiento. «Exactamente», susurró. Al salir del museo, caminaron por el parque cercano, hablando sobre la exposición y compartiendo recuerdos. De sus seres queridos. Por primera vez en 3 años, Amelia sentía que podía hablar de Carlos con alguien que realmente entendía, que no la miraba con lástima o incomodidad. «¿Sabes qué es lo que más extraño?», dijo, mientras se sentaban en un banco. «Las cosas pequeñas, la forma en que Carlos tarareaba en la ducha, cómo dejaba notas tontas en la nevera, el sonido de sus llaves al abrir la puerta. Para mí son las conversaciones nocturnas», dijo León. «Elena y yo podíamos hablar durante horas en la cama antes de dormir, sobre todo y sobre nada. Ese silencio después de su partida fue lo más ensordecedor que he experimentado jamás». Se miraron, y en ese momento algo cambió entre ellos. No era romance, no todavía, sino un reconocimiento mutuo, una comprensión profunda que solo pueden compartir quienes han atravesado el mismo valle oscuro. «Gracias», dijo Amelia de repente. «¿Por qué?», preguntó León sorprendido. «Por entender, por no decirme que debo seguir adelante, o que el tiempo lo cura todo, o cualquiera de esas frases vacías que la gente usa cuando no sabe qué decir». León sonrió con tristeza. «Esas frases son para quienes miran el duelo desde afuera. Nosotros sabemos que no es así como funciona». Al atardecer, León acompañó a Amelia hasta la puerta de su edificio. Era un lugar modesto en un barrio de clase media, tan diferente de la mansión donde él vivía. «Me lo he pasado bien hoy», dijo Amelia con sinceridad, a pesar de las lágrimas. «Yo también», respondió León. «A veces llorar con alguien que entiende por qué lloras es mejor que reír con quien no te comprende en absoluto». Se miraron un momento y hubo un instante de tensión, como si ambos consideraran la posibilidad de un abrazo o algo más. Pero el momento pasó y ambos dieron un paso atrás. «¿Puedo llamarte mañana?», preguntó León. Amelia asintió. «Me gustaría eso». Mientras León se alejaba, Amelia entró a su apartamento con una extraña sensación en el pecho. No era felicidad exactamente, pero tampoco era el dolor aplastante que había sido su compañero constante durante 3 años. Era algo diferente, algo que no se atrevía a nombrar todavía. Lo que ninguno de los dos sabía era que Victoria Montalvo había recibido las fotografías de su encuentro y estaba furiosa. «Esto es inaceptable», gritó, arrojando las fotos sobre su escritorio. «León Garmendia paseando por la ciudad con esa don nadie.
Rodrigo, el asistente de León que secretamente informaba a Victoria, intentaba calmarla. No creo que sea nada serio, Victoria. Probablemente solo siente lástima por ella, por su situación. ¿Lástima? ¿Desde cuándo León tiene tiempo para pasear por museos con mujeres que le dan lástima? Victoria caminaba de un lado a otro como una fiera enjaulada. Esto te es más que lástima, y lo sabes, pero no importa. Pronto tendré información que pondrá fin a este pequeño idilio. ¿Qué quieres decir?, preguntó Rodrigo, preocupado por el tono amenazante de Victoria. Victoria sonrió con malicia. Mi investigador ha descubierto algo muy interesante sobre el accidente del esposo de nuestra querida bibliotecaria. Algo que ella misma no sabe. Victoria, no creo que debas. ¿Sabes quién era el conductor ebrio que mató a Carlos Mendoza?, interrumpió Victoria con un brillo peligroso en sus ojos. Javier Garmendia, el primo de León. Rodrigo palideció. ¿El primo de León? ¿Estás segura? Completamente. Y lo mejor es que León pagó una fortuna para mantener el nombre de su primo fuera de los periódicos y asegurarse de que recibiera una sentencia mínima. Victoria soltó una risa fría. ¿Cómo crees que reaccionará nuestra dulce Amelia cuando descubra que el hombre que está comenzando a conquistar su corazón es parte de la familia que protegió al asesino de su esposo? Victoria, por favor, no hagas esto, suplicó Rodrigo. León ha sufrido mucho. Por fin está empezando a sanar. León es mío, sentenció Victoria con voz gélida. Siempre lo ha sido. Nuestras familias lo decidieron hace años. No voy a permitir que una insignificante bibliotecaria arruine lo que está destinado a ser. Mientras tanto, en su mansión, León miraba viejas fotografías de Elena. Por primera vez en 5 años, no sentía que estaba traicionando su memoria. Al sonreír pensando en otra mujer, «Creo que te habría gustado, Elena», murmuró acariciando el rostro sonriente de su difunta esposa en la fotografía. «Amelia tiene tu misma bondad, tu misma capacidad para ver lo mejor en los demás». Lo que León no sabía era que el pasado que había intentado enterrar estaba a punto de emerger y amenazar la frágil conexión que había comenzado a construir con Amelia. Un pasado que, cuando saliera a la luz, podría destruir para siempre cualquier posibilidad de un nuevo comienzo para ambos. El domingo siguiente, Amelia dudó sobre si debía ir al cementerio como de costumbre. León le había dicho que respetaría ese espacio, que no aparecería allí a menos que ella lo invitara. Finalmente, decidió mantener su ritual, sintiendo que le debía a Carlos esa constancia, esa lealtad. Mientras se arrodillaba frente a la tumba con su carta semanal, sintió una presencia detrás de ella. Al girarse, esperando ver a León a pesar de su promesa, se encontró con una elegante mujer de cabello negro y ojos fríos que la miraba con desprecio apenas disimulado. «Así que tú eres Amelia Rivas», dijo Victoria evaluándola de pies a cabeza. «Debo admitir que no eres lo que esperaba». «¿Nos conocemos?», preguntó Amelia poniéndose de pie. «Oh, no personalmente, pero conozco muy bien a León Garmendia», sonrió Victoria. «De hecho, estamos prácticamente comprometidos. Nuestras familias han estado planeando nuestra unión durante años». Amelia sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «No sé de qué me habla, señora». «Victoria Montalvo», se presentó la mujer. «Y creo que sabes perfectamente de qué hablo. León ha estado distrayéndose contigo últimamente, y he venido a pedirte amablemente que te alejes de él». Amelia apretó los puños, sintiendo una mezcla de confusión y enfado. «No tengo ninguna intención de alejarme o acercarme a nadie. Mi relación con el señor Garmendia no es asunto suyo». Victoria soltó una risa fría. ¿Relación? Querida, León Garmendia es uno de los hombres más ricos del país. Tú eres una simple bibliotecaria viuda. ¿Realmente crees que puede haber algo serio entre ustedes? Las palabras golpearon a Amelia con fuerza, pero mantuvo la compostura. «No tengo nada más que hablar con usted», dijo, intentando marcharse. Victoria la detuvo con una mano en su brazo. «Antes de que te vayas, hay algo que deberías saber sobre tu querido Carlos y su trágico accidente», dijo con voz melosa.
Algo que León ha estado ocultándote cuidadosamente. Amelia se detuvo, incapaz de ignorar cualquier mención a Carlos. ¿De qué está hablando? Victoria sonrió, sabiendo que había captado su atención. El conductor ebrio que mató a tu esposo era Javier Garmendia, el primo de León, reveló con crueldad. Y fue León quien pagó para mantener el nombre de su primo fuera de los periódicos y asegurarse de que recibiera una sentencia mínima. 3 años de prisión domiciliaria por matar a tu esposo. 3 años que ya ha cumplido, por cierto. Está libre mientras tú sigues sufriendo. Amelia se quedó paralizada, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. «Está mintiendo», susurró. «¿Por qué mentiría?» Victoria sacó de su bolso un sobre y se lo entregó. «Aquí tienes todas las pruebas. El informe policial original con el nombre de Javier Garmendia, los registros del tribunal, incluso artículos de periódico que nunca se publicaron gracias a la intervención de León. Compruébalo tú misma». Con manos temblorosas, Amelia tomó el sobre. Parte de ella quería arrojarlo lejos, negarse a mirar su contenido, pero necesitaba saber la verdad. «¿Por qué me dice esto?», preguntó con la voz quebrada. Victoria se acercó con una falsa expresión de preocupación. «Porque creo que mereces saber quién es realmente el hombre que está intentando ganarse tu corazón. Un hombre que protegió al asesino de tu esposo y que ahora finge que le importas». Hizo una pausa dramática. «Piénsalo, Amelia. ¿No te parece extraño que de todas las mujeres en el mundo, León se interesara precisamente en ti? ¿La viuda del hombre que su primo mató? Quizás es su forma de aliviar su culpa, o quizás es algo más siniestro». Sin esperar respuesta, Victoria se dio la vuelta y se alejó, dejando a Amelia de pie junto a la tumba de Carlos, con el sobre en las manos y el corazón destrozado por segunda vez en su vida. «Carlos», susurró, cayendo de rodillas. «¿Qué debo hacer ahora?». Amelia regresó a su apartamento con el sobre que Victoria le había entregado. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. Durante todo el camino de vuelta, había luchado contra el impulso de abrirlo, de confirmar si lo que aquella mujer le había dicho era cierto. Una vez en la seguridad de su hogar, se sentó en el sofá y miró fijamente el sobre como si fuera una bomba a punto de explotar. Finalmente, reuniendo todo su valor, lo abrió. Dentro encontró exactamente lo que Victoria había descrito: un informe policial original donde aparecía claramente el nombre de Javier Garmendia como el conductor ebrio que había causado el accidente. Documentos judiciales que mostraban cómo, inexplicablemente, la sentencia había sido reducida a prisión domiciliaria. Recortes de periódicos que nunca se publicaron, donde se mencionaba la conexión familiar con el poderoso León Garmendia. «No. Puede ser», susurró Amelia mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. «León, ¿cómo pudiste?». En ese momento el teléfono sonó. Era él. León llamaba como había prometido hacer ese domingo. Amelia miró el teléfono dudando si contestar. Finalmente, con el corazón partido pero necesitando respuestas, descolgó. «Hola, Amelia». La voz cálida de León sonaba feliz, despreocupada. «Estaba pensando que quizás podríamos ir al teatro esta noche. Hay una obra que... ¿Conocías a mi esposo, León?», interrumpió Amelia, con voz temblorosa pero firme. Hubo un silencio al otro lado de la línea. «¿Qué? No, nunca lo conocí», respondió León confundido. «¿Por qué me preguntas eso? ¿Y a Javier Garmendia? ¿Lo conoces?», insistió Amelia, apretando con fuerza el auricular. Esta vez el silencio fue más largo, más tenso. «Amelia», comenzó León, su voz ahora completamente diferente, cauta, preocupada. «¿Quién te ha hablado de Javier? Respóndela». «Pregunta, León», exigió ella mientras las lágrimas seguían cayendo. «¿Conoces a Javier Garmendia, el hombre que mató a mi esposo?». León exhaló pesadamente, y Amelia pudo imaginar cómo cerraba los ojos, cómo el peso de un secreto largo, tiempo guardado, caía sobre sus hombros. «Sí, lo conozco, era mi primo segundo», admitió finalmente.
Pero Amelia, debes creerme, yo no sabía que él había sido el responsable del accidente de tu esposo hasta que leí tus cartas y reconocí los detalles. ¿Y pagaste para mantener su nombre fuera de los periódicos? ¿Para que recibiera una sentencia mínima mientras yo sufría cada día por la pérdida de Carlos? No, Amelia, no fue así. La voz de León sonaba desesperada. Por favor, déjame explicarte. Necesito verte, hablar contigo en persona. No, quiero verte nunca más, respondió Amelia con firmeza a pesar del dolor que sentía. Todo fue una mentira, ¿verdad? Tu interés en mí, la fundación, la ayuda con mi hipoteca, todo era para aliviar tu culpa. No, exclamó León. Nada de eso es cierto. Por favor, Amelia, dame una oportunidad para explicarte. Hay cosas que no sabes, cosas que Victoria Montalvo no te ha contado. Amelia se quedó paralizada. ¿Cómo sabes que fue Victoria quien me lo dijo? Porque ella me ha estado amenazando con hacerlo desde que supo de ti, confesó León. Es una mujer obsesionada y peligrosa. Por favor, Amelia, no confíes en ella. Al menos déjame contarte mi versión. Algo en la desesperación sincera de su voz hizo que Amelia dudara. ¿Y si había más en esta historia de lo que Victoria le había dicho? Tienes una hora, dijo finalmente. Te espero en el café donde desayunamos la primera vez. Una hora, León. Y quiero toda la verdad. Colgó sin esperar respuesta y se quedó mirando los documentos esparcidos sobre la mesa. ¿Podría haber alguna explicación que justificara esto? ¿Alguna versión de la historia que no convirtiera a León en un manipulador, sin corazón que había jugado con sus sentimientos? 45 minutos después, Amelia estaba sentada en el mismo café, en la misma mesa donde habían compartido su primer desayuno. Esta vez, sin embargo, no había calidez en su mirada. Cuando León entró por la puerta, solo dolor y desconfianza. León se sentó frente a ella. Su rostro mostraba el agotamiento de alguien que ha corrido una maratón emocional. Llevaba consigo un maletín que colocó sobre la mesa. «Gracias por darme esta oportunidad», comenzó. Pero Amelia levantó una mano para detenerlo. «No quiero agradecimientos ni excusas. Quiero la verdad, toda la verdad. Después decidiré si vuelvo a dirigirte la palabra alguna vez». León asintió gravemente y abrió el maletín. De él sacó varios documentos. «Tienes razón en algo. Javier Garmendia, mi primo, fue el conductor. Ebrio que causó el accidente donde murió Carlos», admitió con voz tensa. «Y sí, la familia Garmendia utilizó su influencia en el caso, pero no como Victoria te hizo creer. Le entregó a Amelia un documento judicial. Este es el informe completo del juez. Javier fue sentenciado a 3 años de prisión efectiva, no domiciliaria como te dijo Victoria. Cumplió su condena en la cárcel estatal». Amelia examinó el documento con incredulidad. «Pero Victoria me mostró documentos manipulados», interrumpió León. «Victoria es experta en alterar la verdad para sus propios fines. Mi familia no intervino para reducir la sentencia de Javier, sino para asegurarse de que se hiciera justicia, incluso contra uno de los nuestros». Le entregó más papeles, copias, de cheques, documentos bancarios. «Aquí está la indemnización que recibiste. No venía del seguro del auto de Javier como te hicieron creer. Mi padre, don Guillermo Garmendia, ordenó personalmente que se te pagara 10 veces más de lo que cualquier tribunal habría dictaminado. No porque el dinero pudiera compensar tu pérdida, sino porque era lo correcto». Amelia revisaba los documentos, su mente intentando procesar esta nueva versión de los hechos. «¿Por qué no me lo dijiste cuando nos conocimos? ¿Por qué ocultar todo esto?» León la miró directamente a los ojos. «Porque tenía miedo de perderte antes de tener la oportunidad de conocerte», confesó. «Cuando me di cuenta de quién eras, de que tu esposo había sido víctima de mi primo, sentí que el destino me estaba dando una oportunidad de hacer algo bien, de ayudarte de alguna manera, no por culpa, sino por un sentido de responsabilidad hacia alguien a quien mi familia, indirectamente, había causado tanto dolor». Hizo una pausa, pasándose una mano por el cabello en un gesto de frustración. Pero entonces sucedió algo inesperado. «Empecé a conocerte a través de tus cartas, a admirar tu fuerza, tu amor inquebrantable,
Y luego, cuando te conocí en persona, su voz se quebró ligeramente. Me enamoré de ti, Amelia. No de tu historia, no de tu dolor, sino de ti. De tu forma de ver el mundo a pesar de todo lo que has perdido, de tu capacidad para seguir amando aunque te haya costado tanto. Amelia sentía que su corazón se debatía en una tormenta de emociones contradictorias. «¿Cómo puedo creerte?», preguntó con la voz temblorosa. «¿Cómo sé que todo esto no es otra manipulación?». León extendió su mano sobre la mesa sin tocarla, solo ofreciéndole la opción. «Porque a diferencia de Victoria, no tengo nada que ganar mintiéndote. Si quisiera aliviar mi culpa, podría haber hecho la donación a la biblioteca y salvado tu apartamento sin conocerte nunca. Si fuera un manipulador, no estaría aquí suplicándote que veas más allá de las mentiras de Victoria». Le entregó un último documento, una carta en un sobre elegante. «Esta es una carta que mi tía, la madre de Javier, escribió para la familia de la víctima del accidente causado por su hijo. Nunca supo quién eras exactamente, pero quería que supieras que su familia sentía un dolor genuino por lo sucedido. Nunca te la entregaron porque los abogados temían que pudiera interpretarse como una admisión de culpabilidad adicional». Amelia tomó la carta con manos temblorosas y la leyó. Era una nota desgarradora de una madre que, aun defendiendo a su hijo, reconocía el terrible error que había cometido y expresaba un remordimiento profundo por el dolor causado a la familia de la víctima. Las lágrimas volvieron a correr por las mejillas de Amelia. «No sé qué pensar, León. Todo esto es demasiado». «Lo entiendo», dijo él suavemente. «Solo te pido una cosa más. Habla con Rodrigo Vega, mi asistente. Él conoce toda la verdad sobre Victoria, sobre cómo ha estado manipulando información para separarnos. De hecho», miró su reloj, «debería estar esperando fuera. Le pedí que viniera por si querías verificar mi versión con alguien más». Como si hubiera sido una señal, la puerta del café se abrió y entró Rodrigo Vega, con expresión nerviosa. Al ver a Amelia y León, se acercó a su mesa. «Señorita Rivas», saludó formalmente. «Supongo que el señor Garmendia le ha contado sobre la situación. Rodrigo ha estado pasando información a Victoria sobre nosotros», explicó León. «Pero esta mañana vino a confesármelo todo, arrepentido por el daño que estaba causando». Rodrigo asintió, visiblemente avergonzado. «Victoria, Montalvo ha estado obsesionada con el señor Garmendia durante años», explicó. «Su familia perdió gran parte de su fortuna y ella ve un matrimonio con León como la única forma de recuperar su estatus. Cuando supo de usted, se volvió peligrosa. Contrató investigadores, manipuló documentos, todo para separarlos. ¿Por qué decidiste confesarlo ahora?», preguntó Amelia aún desconfiada. «Porque vi cómo el señor Garmendia cambió desde que la conoció», respondió Rodrigo con sinceridad. «Durante 5 años, desde la muerte de la señora Elena, nunca lo vi sonreír de verdad. Hasta ahora. Y no podía seguir siendo parte de algo que destruiría esa felicidad recién encontrada». Amelia miró a León, buscando en sus ojos algún indicio de mentira, pero solo encontró dolor, esperanza y algo más profundo que no se atrevía a nombrar. «Necesito tiempo», dijo finalmente, «para procesar todo esto, para pensar». León asintió respetando su decisión. «Lo entiendo. Tómate todo el tiempo que necesites. Solo quiero que sepas que, pase, lo que siento por ti es real. Y que nunca jamás quise causarte más dolor del que ya has sufrido». Se levantó, dejando los documentos sobre la mesa. «Todo esto es para ti, la verdad completa, sin filtros. Cuando estés lista, si algún día lo estás, sabes dónde encontrarme». Con esas palabras, León y Rodrigo salieron del café, dejando a Amelia sola con sus pensamientos y con una verdad que resultaba casi tan dolorosa como la mentira que había creído. Durante la semana siguiente, Amelia se sumergió en un torbellino de emociones. Revisó cada documento, buscó por su cuenta información adicional, incluso llamó al abogado que había manejado la indemnización tras el accidente de Carlos para confirmar los detalles.
Todo lo que León le había dicho parecía ser cierto. Javier Garmendia había cumplido su condena en prisión. La familia Garmendia había pagado una indemnización mucho mayor de lo que cualquier tribunal habría ordenado. Y Victoria Montalvo tenía, efectivamente, una reputación de manipuladora y calculadora entre quienes la conocían. El domingo, como siempre, Amelia acudió al cementerio. Esta vez, sin embargo, no llevaba una carta. En su lugar, llevaba todas las cartas que había escrito durante 3 años, atadas con una cinta azul. Se arrodilló frente a la tumba de Carlos, colocando el paquete de cartas junto a las flores frescas. «Mi querido Carlos», dijo en voz alta, sin importarle si alguien podía escucharla. «Durante 3 años te he escrito cada semana, contándote mi vida, mis miedos, mis pequeñas alegrías. Esas cartas eran mi forma de mantener vivo nuestro amor, de sentirte cerca a pesar de la distancia insalvable que nos separa». Hizo una pausa, secándose una lágrima. «Pero hoy he venido a despedirme, no de ti ni de nuestro amor, que siempre será parte de mí, sino de mi dolor, de mi incapacidad para seguir adelante. Tú siempre decías que la vida era para vivirla plenamente, sin medias tintas. Y yo he estado medio viva durante demasiado tiempo». Acarició suavemente la lápida, como había hecho tantas veces. «He conocido a alguien, Carlos, alguien que entiende el dolor de perder al amor de su vida. Alguien que me ha mostrado que es posible honrar lo que tuvimos y aún así abrir el corazón de nuevo. No sé si funcionará, hay demasiado dolor, demasiada historia complicada entre nosotros. Pero quiero intentarlo». Se puso de pie mirando por última vez el paquete de cartas. «Estas cartas son mi pasado, mi duelo, mi proceso para llegar hasta aquí. Te las devuelvo, junto con mi promesa de que nunca te olvidaré, pero que viviré plenamente, como tú habrías querido. Te amaré siempre, Carlos. Eso nunca cambiará. Pero ha llegado el momento de amar de nuevo». Con estas palabras, Amelia se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la salida del cementerio. Cuando estaba a mitad de camino, vio una figura familiar que la esperaba junto a la entrada. León estaba allí, con un ramo de margaritas en la mano, las flores favoritas de Carlos que ella había mencionado durante una de sus conversaciones. No se acercó respetando su espacio, solo esperando con una expresión que mezclaba esperanza y resignación. Amelia se detuvo frente a él, tomando una respiración profunda. «Las cartas que escribía a Carlos, ¿realmente nunca más las leíste después de aquella primera vez?», preguntó. «Nunca», respondió León con firmeza. «Te di mi palabra». Amelia asintió, creyéndole. «¿Sabes qué le preguntaba a Carlos en mis cartas, semana tras semana? Le preguntaba cómo se empieza de nuevo sin traicionar lo que fue. ¿Cómo se vuelve a amar cuando se ha perdido tanto? ¿Y encontraste la respuesta?», preguntó León con voz suave. «Creo que sí», respondió Amelia. «No se trata de reemplazar lo que fue. Se trata de honrarlo, llevándolo con nosotros mientras nos atrevemos a construir algo nuevo». Dio un paso hacia él, tomando las flores que llevaba. «No va a ser fácil, León. Hay demasiada historia, demasiado dolor entre nosotros». «Lo sé», asintió él. «Pero si me das la oportunidad, pasaré cada día intentando traerte más alegría que dolor, más paz que conflicto». Amelia lo miró a los ojos, buscando y encontrando la verdad en ellos. «¿Qué te parece si empezamos con un café?», sugirió finalmente con una pequeña sonrisa. «Y esta vez, sin secretos entre nosotros». León sonrió, una sonrisa genuina que llegaba hasta sus ojos. «Me parece perfecto». Mientras caminaban juntos hacia la salida del cementerio, ninguno de los dos notó la figura elegante que los observaba desde lejos, con furia contenida en sus ojos. Victoria Montalvo había perdido esta batalla, pero no estaba dispuesta a aceptar la derrota tan fácilmente. Sin embargo, esa es otra historia. En los meses siguientes, Amelia y León construyeron su relación paso a paso, con paciencia y honestidad. No fue un camino sin obstáculos. Victoria intentó separarlos varias veces más, difundiendo rumores, manipulando a personas cercanas,
incluso tratando de sabotear el trabajo de Amelia en la biblioteca. Pero cada intento fallido solo fortaleció el vínculo entre ellos. Un año después de aquel domingo en el cementerio, León llevó a Amelia a un lugar especial, la sede de la Fundación Elena Garmendia. Allí, frente a un retrato de su difunta esposa, le pidió matrimonio. «Elena me enseñó a amar con todo mi corazón», dijo sosteniendo las manos de Amelia. «Y tú me enseñaste que es posible amar así más de una vez en la vida. ¿Me harías el honor de ser mi esposa, Amelia? No para reemplazar lo que fue, sino para construir juntos lo que será». Con lágrimas en los ojos, Amelia aceptó. En su corazón, sentía que tanto Carlos como Elena estarían felices por ellos, por haber encontrado el valor de amar de nuevo. La boda fue sencilla pero hermosa, celebrada en los jardines de la mansión Garmendia. Entre los invitados estaba Laura, la hermana de Amelia con su familia, Sofía y otros compañeros de la biblioteca, y para sorpresa de todos, la madre de Javier Garmendia, quien abrazó a Amelia con lágrimas en los ojos, pidiéndole perdón, personalmente por el dolor que su hijo había causado. «El perdón es el regalo más valioso que podemos darnos», dijo Amelia, devolviéndole el abrazo. «Y hoy es un día para celebrar el amor, no para aferrarnos al dolor del pasado». 6 meses después de la boda, Amelia y León inauguraron un nuevo ala de la biblioteca municipal dedicada a la literatura sobre el duelo y la recuperación. Se llamaron Sala Carlos y Elena, en honor a quienes habían sido sus primeros grandes amores, y cada domingo, aunque ya no al amanecer, Amelia y León visitaban juntos el cementerio, llevando flores tanto a la tumba de Carlos como a la de Elena. No era un ritual de dolor, sino de gratitud, de honrar a quienes les habían enseñado a amar profundamente y les habían preparado, sin saberlo, para encontrarse y sanar juntos. Una tarde, mientras caminaban de regreso a casa tras una de estas visitas, Amelia se detuvo de repente y tomó la mano de León colocándola sobre su vientre. «Creo que Carlos y Elena nos han enviado un regalo», dijo con una sonrisa radiante. «Estoy embarazada, León. Vamos a ser padres». León la miró con ojos llenos de amor y asombro y la abrazó con fuerza. «Gracias», susurró en su oído, «por las cartas que nunca debí leer, por el perdón que no merecía, por esta segunda oportunidad que nos hemos dado». Amelia apoyó su cabeza en el hombro de León, sintiendo una paz que creía perdida para siempre. «A veces», dijo suavemente, «el amor más verdadero nace de las heridas más profundas, como esas flores que crecen entre las grietas de las piedras, más fuertes y hermosas precisamente porque han tenido que luchar para florecer». Y así, bajo el sol del atardecer, 2 almas que habían conocido el dolor más profundo caminaban juntas, hacia un futuro que, aunque marcado por las cicatrices del pasado, brillaba con la promesa de un amor renacido. Porque algunas historias no terminan con un primer amor perdido. A veces, lo que parece un final es solo el comienzo de algo nuevo. A veces, las cartas más importantes son aquellas que escribimos, no con tinta sobre papel, sino con esperanza sobre el corazón. Fin.